Muy buenas tardes. Voy a trabajar el tema de la actividad número 5, la cual tiene dos puntos. Punto 1. Nos piden diseñar o implementar un algoritmo que permita capturar dos arreglos de 6 posiciones que permita ingresar 6 números, como en el ejemplo. Luego de leer y almacenar cada uno de los valores ingresados por el usuario, deberá determinar si alguna de las sumas deben desplegar cuántas de ellas de sus elementos es igual a una constante k previamente leída. La constante k también es ingresada por el usuario. Ejemplo, primer arreglo va del 1 al 6, segundo arreglo va del 1 al 6. Constante leída para el valor k es 7. Luego el algoritmo deberá obtener como resultado que existen 12 combinaciones de valores que sumadas dan 7. Ellas son 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Y sus inversas. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Teniendo en cuenta que el primer elemento representa el valor del primer arreglo y el segundo el valor del segundo arreglo. Bueno, pues yo analizando lo que nos piden hacer, escribí una tabla o diseñé una tabla para las posibilidades que tiene cada sumatoria. Entonces voy a explicar en qué consiste. Tabla comprobación de actividad 5, lógica de programación. A representa el arreglo 1, B representa el arreglo 2. Entonces el 1 va a ser mi constante para este primer arreglo. Entonces digo que si sumo el arreglo A más el arreglo B, me está dando 1, ¿cierto? Vamos a comprobar si en estos casos, en el primer caso se cumple. 1 y 1 da 2, falso. 1 y 2 da falso. 1 y 3 da falso. Y así sucesivamente. O sea, en esta primera opción no cumple. Vamos a ver nuestra segunda opción con el arreglo 2 porque se debe quedar, este se queda fijo y este varía. O sea, este es el que estamos cambiando. Nos da lo mismo porque no hay ningún número que sumado entre sí de 1, digitando números del 1 al 6. Comprobamos y nos da que hasta el 6 no tenemos ninguno que sea positivo. Ahora bien, si la constante que me está ingresando es 2, entonces sumo A más B. Voy a ver cuántos de estas posibilidades me dan 2. Empezamos. 1 más 1 da 2. O sea, en los términos de 1 tenemos una opción. El resto son falsas. Probamos en los términos del 2. Falso. O sea, de aquí en adelante no hay ningún número que sumado me dé 2. Pasamos a la constante 3. Si yo sumo dos números ingresados en el arreglo A y el arreglo B, que sumados me den 3, tenemos 1 y 1 da 2. Falso. No sirve. 1 y 2 verdadero. Pasamos pasamos al segundo arreglo con la constante 2 para saber si sumado da cuál da 3. Entonces tenemos una sola opción. El resto no tenemos ninguna porque no hay un número sumado que nos dé 3. O sea, falso todo lo demás. Luego, si ingresamos una constante k, vamos a decir que nuestro arreglo A más el arreglo B debe dar 4. ¿Qué números de estos nos dan 4? Solo caben 3 posibilidades. 1, 3, 2, 2, 3, 1. No tenemos posibilidades. Seguimos viendo nuestra tabla. Si yo ingreso la constante k, entonces digo que si sumo el arreglo A más el arreglo B tiene que darme 5. ¿Qué casos cumple? 1 y 4 me da 5. Pero aquí tengo un pequeño error, es verdadero. 2 y 3 es verdadero, o sea, 5. Miremos cuál más. Perdón, estoy en 5. 2 y 3 da 5. 3 y 2, 5, que sería la siguiente. 4 y 1 me daría 5. ¿Cuál tenemos 5 y 1? Ya no me darían 5. Si ingreso 6 como constante, sumo el arreglo A y el arreglo B. ¿Cuál de esos nos daría 6? 1 y 5, verdadero. 2 y 4, verdadero. Miremos cuál más opción. Ninguna nos sirve más.
3 y 3 me da verdadero. 4 y 2 me da verdadero. 5 y 1 me da verdadero. ¿Cuál otra opción tenemos? No tenemos más opciones, ¿cierto? Si yo ingreso como constante el número 7, sumo el arreglo A más el arreglo B. ¿Cuál de esas tenemos como 7? La última opción. 1 más 6 nos da 7 verdadero. En la siguiente, la antepenúltima, 2 y 5 nos da 7. 3 y 4 nos da 7. 4 y 3 nos da 7. Verdadero. 5 y 2 nos da 7. Verdadero. 6 y 1 nos da verdadero. Ok. Como hay que hacer una inversa, ¿qué quiere decir? Que en vez de sumar A más B, empiezo a sumar B más A, pero con buscando las mismas constantes. Entonces, es idéntica la tabla a la anterior, la tabla de comprobación para saber cuáles son las posibilidades que tiene mi constante cuando yo ingreso un arreglo de 6 números, dos arreglos de 6 números que sumados me dé 3. Es exactamente la misma tabla cuando yo compruebo que si el arreglo A más el arreglo B es igual a una constante. Aquí la diferencia es que mi arreglo se va a llamar B y mi otro arreglo se llama A, pero se va a buscar una constante. Bueno, ya explicado esto, podemos pasar a crear nuestro pseudocódigo. Entonces, estamos trabajando en el software que nos sugieren que se llama PCIN. Le doy clic, abrimos, me va a abrir una ventana en blanco. Previamente yo ya mi perfil lo pusimos flexible como nos habían pedido y empezamos. Bueno, ya que lo que nos están o la instrucción que nos están dando es un arreglo, entonces aquí lo llamo arreglo. Arreglo. ¿Sí? Bueno, yo quiero hacer algo más adicional. Voy a decirle a mi usuario que empiece a digitar para el primer arreglo los 6 números. Entonces, ¿qué hago? El comando para hacer una salida de pantalla cuando yo ejecuto mi programa es escribir. ¿Qué quiero que me vea mi usuario? Entonces, comilla. Entonces, ingreso o abro comillas. Ingreso mi comilla para que la salida se vea lo que quiero que haga. Entonces, como en este caso, les voy a pedir que digiten digiten digite, digite 6 números digite los 6 números del primer arreglo. Cierro mi comilla. Cierro. Perdón, doy y luego voy Enter para crear otra línea de código donde voy a decir qué dimensión tiene mi arreglo. ¿Por qué? Porque tengo que especificar que va a ser solo 6 números. Entonces, ¿cómo se dimensiona? Hay una palabra o un código que dice dimensión. 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 Voy a crear, ¿a qué le voy a asignar esa dimensión? Voy a crear una variable que se va a llamar en este momento, se va a llamar número 1. Y le voy a decir, entonces abro corchetes, le voy a decir qué dimensión tiene. Como es, sabemos que va a ser 6, entonces le digo
que es 6. Cierro mi corchete. Ahí le estoy diciendo de qué tamaño va a ser mi arreglo. ¿Sí? Continuamos. Entonces le doy Enter para crear otra línea de código. Ya que he creado mi arreglo, voy a definir mi arreglo. Ya dimensioné cuántos elementos va a tener mi arreglo. Entonces ahora dimensiono desde a dónde inicia hasta dónde va mi arreglo. Entonces digo para i, que va a ser una variable aleatoria, que empiece en -1 y vaya hasta 6. ¿Por qué hasta 6? Porque yo solo quiero que me digiten 6 números. No quiero que me ingresen más datos. Y después tengo que decirle qué voy a hacer con eso. Entonces le digo hacer Enter para crear otra línea de código. ¿Qué quiero hacer con eso? Entonces, como ya le pedí los números al esto, quiero hacer primero que él escriba el primer número. Entonces, vuelvo a decir que escriba, abro mi comilla, número, y para que en mi pantalla se aparezca todo el arreglo de los 6 números, doy la siguiente instrucción. Cierro mi comilla, coma, digo que i, como ya la había dimensionado, que es mi variable que va a dimensionar mi arreglo, digo que i, cierro coma, punto y coma. Estoy diciendo que aumente mi arreglo de acuerdo a lo que dije de hasta dónde es, cuántos elementos puede tener para mi variable i. Sí, entonces le doy enter. Ya escribí. ¿Qué tengo que hacer? En ese momento solo el usuario ha digitado números, pero no, el sistema no sabe qué hacer con él, ni los ve, solo sabe que lo escribieron. Ahora a continuación debo decirle que me guarde esos datos en algún lado. Entonces le voy a decir que leer quiere decir que voy a guardar o va a adquirir o quedar guardado lo que el usuario va a digitar. Entonces le voy a decir que me lea que mi variable número. Perdón, número 1. Pero tengo que decirle cuántos me va a leer. Entonces le voy a decir que me lea i. Quiere decir que es la dimensión hasta donde puede llegar mi arreglo. Como ya le dimensioné, dije que mi arreglo va desde i menos 1 igual a 1 hasta 6. Entonces ya sé que solo va a ir hasta 6. Procedo a dar enter para crear otra línea de código. Cierro. Podemos hacer una prueba. Entonces démosle correr. ¿Qué nos aparece? Así que digite los 6 números del primer arreglo. Entonces 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter y 6, enter. ¿Qué hemos hecho hasta ahí? Adquirir los números que está digitando el usuario y guardarlos en un arreglo. Continuando, seguimos. Bueno, yo creería que de lógica lo que podemos hacer es cerrar ese ciclo, este arreglo, que ya lo tenemos completo, y para donde está el fin de para, como son dos arreglos, entonces hago el mismo procedimiento, pero cambio las variables de adquisición y la variable para el arreglo. Entonces lo que puedo hacer para que nos rinda un poco más es copiar esta parte, la pongo donde voy a crear mi nueva línea de código. Luego tengo que cambiar esto si no me sigue apareciendo.
Entonces voy a decir que ahora se va a llamar número 2, porque ya estoy hablando de mi arreglo 2, pero va a ser también hasta 6. Y mi variable sigue para mi arreglo, para ubicar mi arreglo va a ser igual que el 1 va de i es igual a 1 hasta 6. ¿Qué va a ser? Lo mismo que hicimos anterior. En vez de leer la variable 1, en este caso debemos leer la variable 2 para saber que si entraron los números y quedaron almacenados. Pues, ¿qué debemos hacer? Guardemos porque pronto hay una falla y nos daña el equipo. Mira, tengo una carpeta creada que se llama actividad 5. Llamemos la carpeta, creamos una carpeta interna. La llamamos arreglo. Arreglo actividad 5. Pongámosle ARR ACT B 5.1 y lo voy a guardar para que quedamos seguros de que si pasa algo pues tenemos al menos donde trabajar y ya hemos hecho algo y no perdemos nuestro trabajo. Bueno, aquí me quedó algo incompleto porque le estoy pidiendo un número, pero no le dije que va a ser el arreglo, los números para el segundo arreglo. Entonces voy a insertar acá, le doy enter para que baje y me cree un espacio, escribir, digite los números del segundo arreglo. Segundo arreglo, guardamos, listo. Ya tenemos los datos de nuestro segundo arreglo. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al usuario que ahora nos digite la constante. Como ya hemos visto, nuestra primera parte es muy parecido. Podemos volver a hacer, copiar esta parte de nuestro arreglo para utilizarla para adquirir la constante. Entonces acá en vez de digite los 6 números, entonces escribimos digite la constante. Digite la constante. Ok. Pero entonces acá voy a hacer un cambio. Porque ya no necesito un arreglo. ¿Sí? Entonces voy a borrar esa parte y voy a decir que después de que perdón, tengo que volver a dimensionar, no voy a hacer un arreglo, solo voy a leer cuál es mi variable ingresada por el usuario. Entonces, ¿qué voy a leer? Como en el ejemplo me están diciendo que es una constante que se llama K. Si vemos muy bien acá, mire. K. Entonces la voy a llamar también K. Entonces leer K, que sería nuestra constante. Ya, bueno. Después de leer mi constante voy a hacer un algoritmo, voy a hacer un arreglo para que sume los números que están ingresando del número 1 y los números 2. Pero para ello voy a hacer un arreglo y crear una nueva variable que se llama suma A. ¿Por qué la voy a llamar suma A? De acuerdo a lo que hemos analizado según nuestra tabla,
lo primero que vamos a hacer es sumar A más B, por eso lo voy a llamar suma A. Entonces voy a hacer una dimensión para nuestro arreglo. Voy a dimensionarlo y llamar mi variable que se va a llamar suma A. Y le voy a decir qué tamaño va a tener mi arreglo. Si bien sabemos, hay 6 números por cada arreglo. O sea, lo que quiere decir que ¿cuántas combinaciones puedo tener? Simple. Si yo digo 6 por 6, me da 36. O sea, quiere decir que tengo 36 combinaciones. Entonces le digo que mi arreglo va a tener 36 espacios. Bueno, luego después de dimensionarlo, tengo que crearle la sentencia de código para nuestro arreglo. Entonces voy a decir que para una variable flotante t que empieza en 1 va a ir hasta 36, que es la dimensión de nuestro arreglo. Y también, ¿por qué? Porque es las posibilidades que existen o combinaciones que existen de obtener 6 números con dos arreglos de cada uno de 6 números. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Hacer. Entonces le voy a decir que haga. Le voy a decir que como tengo una nueva variable que se llama suma, entonces ya definí la cantidad de elementos que va a tener mi arreglo, le voy a decir que mi variable suma a 1. Voy a dimensionar uno por uno nuestro arreglo, los elementos de nuestro arreglo. Entonces voy a decir que para el dato ingresado en la posición 1 de mi arreglo, asígnele, va a empezar, o asígnele el resultado que se obtenga entre la suma de número 1 que se encuentra en la posición 1 más el número 2 que se ingresó, que se encuentra en la posición 1. Estoy diciéndole que esta va a ser nuestra primera combinación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar a la final? Tengo que digitar todo, pedirle que me haga la suma de los 36 combinaciones posibles para nuestro arreglo A y sumando B. Esto mismo se va a replicar, pero acá se va a llamar B. ¿Ok? Entonces procedo a digitar nuestros 36 datos. Bueno, pero para que me rinda un poco, porque si no se hace muy largo el video, voy a copiar estos y lo que cambio son los números. Voy a copiar 6 veces porque sabemos que para el número 1 tiene 6 posibilidades. Entonces, enter, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sigamos agilizando algo nuestro trabajo. Y decimos 4, 6. Lo único que tengo que cambiar es que aquí ya no va a ser 1, sino va a ser la posición 2 de mi arreglo, luego la posición 3, la posición 4 de mi arreglo, la posición 5 de mi arreglo y la posición
6 de mi arreglo. Pero bien, aquí estoy tomando los datos ingresados solo en la posición 1. Sí, ¿por qué? Porque estoy haciendo mi combinación respecto a A o a la suma A de mi arreglo. O mejor dicho, lo estoy haciendo basado en mi arreglo A como constante y mi arreglo B que es el que varía. Entonces acá se dejan los 6 unos porque hay 6 combinaciones posibles y yo sumo A más B. El único que va a cambiar es el número 2. Entonces 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Listo. Ya ingresé las primeras 6 posibilidades de mi arreglo. Ahora debo para el número 1. Ahora debo hacer lo mismo para el número 2. Vuelvo a copiar para agilizar. Pero yo no puedo volver a escribir 1, 2, 6. ¿Por qué? Porque mi arreglo va hasta 36. Entonces debo darle continuidad a mi arreglo. Entonces vamos en 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, aquí ya no se va a llamar número 1 porque estoy haciendo las combinaciones para el número 2. 2, 2, aquí me comí el 2, 2, 2. Entonces ya tenemos nuestras 6 combinaciones para nuestro segundo dato ingresado que fue el número 2. Entonces vuelvo a copiar esto mismo para hacerlo al número 3. Control B. Oh, bien. Bueno, pues vuelvo a numerar acá, donde continúa. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y acá ya no va a ser el número 2, sino va a ser el número 13. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya tenemos la mitad de nuestras posiciones posibles y combinaciones posibles. Uy, tengo un pequeño error si vemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empecé mal. Bueno, hacemos lo mismo. Copiamos los 6 últimos y los insertamos en la última parte. Control B. Volvemos a hacer lo mismo. Cambiamos nuestra numeración 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bueno, y volvemos acá a cambiar por el número 4. 4, 4, 4,
4. Listo, ya vamos nuestras 6 combinaciones posibles para nuestro número 4. Podemos hacer la misma operación. Continuamos la numeración: 25, 26, 27, 28, 29, 30. Número 5, 5, 5, tenemos las 6 posibilidades, 6 combinaciones para nuestro número 5. Continuamos, entonces tenemos la numeración: 31, 32, 33, 34, 35, 36. Y esta sería la combinación para nuestro último número ingresado: 6, 6, 6, 6 y 6. Hemos terminado las posibles combinaciones que puede tener nuestra suma para dos arreglos: el arreglo número 1 y el arreglo número 2. ¿Qué paso seguimos? Pues quiero que mostrar el valor y la posición de cada número en mi arreglo. Como ya lo hemos trabajado, entonces podemos escribir qué queremos que presente la pantalla, los datos que hemos hecho en mi arreglo y la suma. Entonces decimos lo siguiente: sumas. La opción 1 se llama AP, sumas AB, dejo unos espacios, comilla. Voy a decirle que me muestre toda la cantidad de datos de mi arreglo. Entonces, como ya habíamos definido una variable que se llama t, entonces coma, t tiene que ser la misma, tiene que ser minúscula, no puede ser mayúscula porque si no, no la vería nuestro código, no entendería. Digo que t es, porque es. Voy a hacer que me muestre varias cosas en la pantalla. ¿Qué quiero que me muestre? ¿Qué sumó el número 1 más el número 2 en cada una de las posiciones? Entonces, ¿y a qué lo estoy comparando? Sobre la variable. Entonces le digo sobre la constante, perdón. Suma, ¿qué suma? Que me muestre la suma A, porque es la primera, con las combinaciones lógicas de los primeros datos. Abro corchete y tengo que ingresar mi constante, que es lo que voy a presentar o sobre lo que voy a comparar. Cierro comilla, coma, perdón, punto y coma para terminar mi operación hasta ahí. Tengo que decirle, bueno, aquí tengo mi fin para de esta primera del arreglo respecto a las combinaciones que tiene posibles A, B. Podemos también, ¿qué hacer? Podemos probar si lo que hemos hecho hasta el momento es correcto. Entonces ejecutamos.
aparece acá que hay un error en la línea 17. Vamos a ver qué se refiere. Estoy diciendo que t es menor que 1. Este signo significa menor. Lo que yo le estaba queriendo decir a mi orden es que t le estoy asignando 1, o sea que empiece en 1. Este es mi pequeño error. Guardamos. Volvemos a proceder a ejecutar. Tenemos otro error de que falta operador antes de la condición es. Ok. Resulta que acá para que mi condición se cumpla o se ejecute debo dar 2 puntos. Guardo. Volvemos a ejecutar y me dice que operador sumas no válido. Se corrige el error. ¿Qué pasa? Que estoy haciendo estoy mostrándolo en pantalla. Para que todo esto se vea en pantalla, debo seguir utilizando mis comillas, que es la función que le indica al sistema que lo que está dentro de esto es lo que se debe mostrar. Como yo quiero es que me muestre todas las posibilidades que tiene, las combinaciones que tiene si yo hago la suma entre A y B o entre el arreglo A y B o el arreglo 1 y el arreglo 2. Cierro mi comilla. Ok. Entonces quiero probar nuevamente que nuestro algoritmo lo guardo, perdón, nuestro código, y voy a ejecutarlo para saber qué pasa. Dice que tenemos nuevamente otro error en la línea 54. Pues qué pena. Quedó aquí un elemento que no pertenece o no se utiliza en estos códigos. Vuelvo a guardar y voy a ejecutar. Tengo un error en la línea 37. ¿A qué se refiere? Entonces ya tenemos acá nuestro algoritmo. Lo vamos a probar. Dice que tengo un error, que debo cerrar unas comillas. Voy a revisar. Pues lo que ha pasado es que como le quiero decir al usuario que las sumas entre A y B la dimensión que van a llegar hasta 36 es. Me había faltado cerrar una comilla. Si no cierro la comilla no me va a presentar nada, me sale un error que hemos tenido. Ya vuelvo a guardar nuestro algoritmo y ejecutamos. A ver qué pasa. Ok, quedó bien. Nos está pidiendo que digite el número 1. Digito 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después que digite los 6 números para el segundo arreglo. Entonces digitamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a digitar una constante que se va a llamar 7. Dice, nos está mostrando las 36 posibilidades que hay, pero no me estaba mostrando el valor de la suma. Tengo un error en el código y no coincide con lo que debo hacer. Después de revisar encontré que yo acá había puesto K. Yo no puedo decirle que me muestre la suma de K.
¿Por qué? Porque este era mi error. Tengo que decirles que me muestre la suma de A de las 36 posibles combinaciones. Siguiendo nuestro proceso, entonces doy enter acá y para nuestro siguiente arreglo vamos a hacer las mismas combinaciones, pero ya las vamos a llamar suma B. Aquí este fin debo ubicarlo sobre la misma línea de donde iniciamos nuestro arreglo, porque si no me sale un error, está cerrando algo que no existe. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues para no ahorrar tiempo, podemos copiar toda esta parte, la ingresamos después de nuestro fin para, paso control Z, paso, digité mal y se me borró todo. Ya lo solucioné. Le digo control B, que me pegue todo. Y ahora procedo a cambiar todo lo que diga A por B. Voy a seguir la lógica que tengo, o sea, tu suma B en mayúscula. Esta variable para que se active, la variable acumuladora, para nuestro arreglo la voy a llamar, tengo que cambiarla porque no la puedo llamar igual, o si no, él va a ver estos datos de acá y no los datos que voy a tener acá. La voy a llamar, en mi caso la voy a llamar R. Y es exactamente el mismo, pero para nuestra segunda combinaciones. Entonces empiezo a cambiar. Dice suma B. Cambio acá también porque aquí ya no va a ser, va a ser al contrario. Sumar del número 2 o el arreglo B, sumarle del arreglo 1 el elemento de la posición 1. Como sabemos, si me pongo a hacer esto y lo grabo, se me come mucho tiempo o se va mucho tiempo de grabación. Voy a pausar la grabación. Pauso la grabación mientras continúo haciendo este proceso para evitar que el video me quede tan largo y ya continuamos con el procedimiento de nuestro video, nuestro programa. Bueno, he terminado esta parte. Vamos a verificar que esté todo bien y que coincida con lo que queremos que haga. Bueno, por encima se ve que está bien. La única forma de comprobar que hayamos hecho el proceso bien es guardando. Acá veo que me hizo falta una parte, es decir, que termine este arreglo. Fin para. Guardamos y ejecutamos para saber si lo que hemos hecho está bien. Entonces volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, la constante y nos va a decir las sumas respectivas o las combinaciones posibles de todos nuestros arreglos si yo lo organizo de A a B o de B a A, o sea, son 36 de A y 36 de B. Ok, continuamos con nuestro pseudocódigo. Ahora, ¿qué quiero hacer? Ahora lo que procedo o lo que quiero hacer es que me haga una comparación de los datos que hay en suma A con suma B respecto a la constante para saber si son iguales a las constantes digitadas y que me los muestre en pantalla
de acuerdo al orden donde están dando las sumas. Podemos volver a hacer otro arreglo para determinar las posibilidades. Y como sabemos, tenemos 36 posibilidades porque son las mismas posibilidades que tiene cada combinación. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a crear otra variable para hacer esta comparación. Entonces voy a darle las dimensiones de nuestro arreglo. Nuevamente digitamos dimensión y voy a crear otra variable que se llame posibles A. ¿Por qué lo voy a llamar posibles A? Porque según el enunciado dice que debe ser entre el arreglo 1 y el arreglo 2. Entonces voy a hacer primero las posibilidades de que hay en el arreglo 1 y después hago lo mismo para el arreglo B, para que haya posibilidades. Entonces ya estoy diciendo mi variable y le voy a definir cuántas posiciones tiene mi arreglo, que va a ser de 36. Entonces nuevamente le defino en dónde se inicializa mi arreglo. Entonces para una nueva variable P la voy a iniciar en 1 hasta la última posición de nuestro arreglo posible. Entonces, ¿qué va a ser? 36. Hacer, ¿qué quiero que haga? Hacer, pues que me informe en qué posición la suma de A y B es igual a la constante digitada por el usuario. Entonces, debo hacer una cosa primero. Debo decirle que posibles, que es nuestra nueva variable que estoy creando, tenga el valor que le haya asignado a mi variable K. ¿Por qué? Que si yo que le asigne el valor que tiene la constante, mi constante digital. Porque si no le asigno esto, esta variable posibles A no va a saber el valor que digitaron y sobre qué debe hacer la comparación. Bueno, ahora, como ya sabemos, nuestros posibles son 36 posibilidades o 36 combinaciones. ¿Qué me hace falta? Listo, ya sé que posible le voy a asignar lo que tenga guardado en mi variable K. Y a posibles también le debo asignar el valor de la suma de A, B. Puedo copiar para agilizar algo. Copio. En vez de comparar o asignarle mi valor de K, le voy a decir que le asigne lo que se guardó en la variable que se llama suma A, que tiene 36 arreglos o posibilidades. Guardemos. Listo. Siendo así, entonces tengo que hacer algo muy parecido acá. En vez de que diga suma, le voy a decir las posibilidades que tiene A cuando sumó estos mismos números. Voy a escribir la primera de la siguiente forma. Entonces digo, posibles en la posición 1, cierro, va a tomar el valor, le va a asignar el valor de lo que da la suma
el número 2 que está en la posición número 1 que está en la posición 1 más el número del arreglo 2 que está en la posición 1. Cierro mi corchete. Esto mismo se replica para las 36 posibilidades. Voy a hacer una pausa para continuar a hacer esto. Cuando ya terminen las 36, continuamos con nuestro video. Bueno, ya he digitado todas las posibilidades de A posibles que puede tomar para que compare el valor de la constante. Entonces ahora, si la suma de A, que esta fue la dimensión completa de las 36, es igual acá, entonces, ¿qué quiero que haga nuestro código programa? Que me escriba en la pantalla el resultado. Escribir, abro comilla y puede decir ahí que hay combinaciones en AB en la posición quiero mostrar en qué posición, entonces ¿qué debo hacer? Coma la dimensión de nuestro arreglo para que él busque y nos muestre en qué posición está. Cierro y sigo mi comilla porque es lo que estoy presentando. ¿Qué suman? ¿Qué suman qué? Cierro dos puntos. Cierro mi comilla. ¿Y que sumen qué? Pues lo que estoy abro coma la constante que es lo que estoy determinando para comparar. Cierro coma, cierro mis comillas. Hemos terminado la parte A de nuestro ejercicio. ¿Sí? Yo quiero hacer que esto se mejore y se presente más ordenado para poder diferenciar los datos a la final de cuando se ejecute todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo. Ay, ¿qué pasó? Voy a hacer algo que consiste en escribir, pero entonces en vez de dejar esto a escribir algo, voy a dejarlo en blanco. Dejándolo en blanco, lo único que voy a lograr es que se cree como cuando yo doy espacio o le doy enter, una separación entre los datos posibles y el resultado para que no se vea como más organizado. Y puedo hacer lo mismo en la parte de abajo. Digo que es escribir, ahí abro comilla, cierro comilla. Si quisiéramos hacer algo más llamativo, no sé, se me ocurre decir, bueno, hagamos algo a ver qué pasa. Escribir
comilla, cierro comilla. Copio este pedacito aquí para cerrar. Quede algo como uniforme. Que las letras me van a aparecer en la mitad de estos espacios. Entonces voy a hacer que, por ejemplo, acá voy a utilizar este símbolo para enmarcar lo que estoy escribiendo. Como me demoro un momento más, voy a pausar el video y lo reactivo cuando ya haga esto. Bueno, ya terminé de organizar un poco más la presentación de nuestro resultado. ¿Qué podemos hacer en este momento? Darle o correr nuestro pequeño programa para determinar si tengo algún error o si la sintaxis que estoy utilizando es la adecuada de nuestro programa. Vamos a ejecutar nuestro programa a ver qué error está. Dice que tengo un error en la línea 142. Tengo un para. Está mal finalizado. ¿Por qué? Porque aquí tengo estoy haciendo una comparación y a esa comparación no le estoy dando un final. Este final es para mi ciclo para o el arreglo. Si estoy haciendo un ciclo si pasa esto, entonces haga esto. Debo hacer, ese fue un pequeño error que encontramos. Entonces, ¿cómo se cierra? Digo fin y sí. Y este ciclo para quedaría cerrado. Vuelvo a correr y ya me presenta que nuestro pequeño programa no tiene errores. Vamos a comprobar que lo que hemos digitado de acuerdo a la resolución del problema planteada esté acorde y funcione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a digitar la constante que muestra en el ejemplo, que es 7. ¿Qué nos está diciendo arrojando nuestro programita? Dice, nos dice las sumas de cada uno, de las posibilidades y combinaciones. Aparte de ello nos está diciendo, tengo problemas con mi mouse. Está diciendo que en la posición, que hay una combinación en el arreglo A, B, o sea, en los dígitos del arreglo que se digitó en la posición A y la posición B, dentro de la posición que suman 7. Miremos nuestra tabla si es verdadera. Dice que 7 estaría en la posición de acá. Perdón, la siguiente. 7. O sea, lo que quiere decir que sí es correcto. Nosotros tenemos la posición, perdón, dice que en la posición 6 suma 7. Si yo comparo mi tabla de control que dice que efectivamente, cuando tengo mi arreglo en la posición 6, me está dando 7. Dice que en la posición 5 también me está dando 7. Perdón, en la posición 11 de mi combinación de la suma de B más A. Y es efectivo. Tenemos 6, si volvemos a contar, tenemos
6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea que está de acorde nuestro código. Pero me falta hacer la inversa. O sea, estamos haciendo A, B, faltaría hacer A, B, que sería lo mismo, pero cambiando los datos. Entonces, mientras que se digita esa parte, dejo pausa y ya muero. Ok, lo que procedí a hacer fue copiar este arreglo hecho para la siguiente las posibilidades. ¿Qué debo hacer? Cambiar nuevamente nuestras variables. Acá ya no se va a llamar A, sino se va a llamar B. Acá mi variable la voy a llamar A, porque debo distinguirlas, o si no, no me estaría haciendo la solución. Estaría mostrando lo que habría en el acumulador P. Cambio a B. Voy a proceder a hacer esto y ya continuamos con nuestro video. Listo, ya tenemos nuestro algoritmo terminado. Para diferenciarlo de la suma de B, voy a cambiar los caracteres. Si vemos en la parte de A, estamos utilizando las barras en diagonal. Entonces, para diferenciar las respuestas y sea algo más clara, voy a reemplazar todo esto por, por arrobas. Y así podemos diferenciar una respuesta de otra. Bueno, y así hemos terminado de crear nuestro algoritmo para el planteamiento 1 de la actividad 5. Vamos a guardar y procedemos a ejecutar para revisar si tenemos algún error. Dice que el código está siendo ejecutado, lo que indica que no tiene ningún error. Vamos a hacer una prueba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a decir, según el ejemplo dice que la constante era 7. Vamos a verificar porque es como la de prueba. Bueno, según el ejercicio dice que si la constante es 7, hay 6 posibilidades del arreglo 1, o sea, la suma A, y 6 posibilidades en el arreglo de que da suma B, o sea, para un total de 12. Vamos a corroborar. Dice, veamos un poco la pantalla para tener más datos en nuestra pantalla y nos podemos devolver un poco en la ejecución. Entonces,
nuestra constante es 7, ¿cierto? Nos indica todas las sumas que pedimos que las hiciera del arreglo A y el arreglo B. Sí, tenemos 36 posibilidades. Lo mismo nos está mostrando para el arreglo BA. Y después le pedimos que nos revise de todas esas cuáles suman 7 y en qué posición están. Entonces, dice que hay una combinación en AB en la posición 6 que suman 7. Vamos a verificar. Posición 6 del sumas, a ver. Dice que es 7, o sea, está correcto. Decimos que en la posición 11 también suma 7, en la posición 16 suma 7, en la 21, 26 y 31. Vamos a corroborar. Entonces, la posición 16 tenemos 7, en la posición 21 tenemos 7, en la posición 26 tenemos 7, en la posición 31 tenemos 7. Correcto, o sea, para un total de 6 posiciones en la opción A. Y vamos a ver la posición BA. Dice, son iguales porque pues es el inverso, pero las posiciones siguen siendo las mismas. Entonces tenemos 6, 11, 16, 21 y 26. Quiere decir que para un total 31 y para un total de 12 combinaciones. Bueno, sabiendo que si con 7 se obtuvieron 12 combinaciones, pues lo lógico es que con 6 vayamos a obtener 11. Vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, me pasó un dato, me tocó volver a ejecutar nuestra actividad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a digitar la constante ahora que sea 6. Me muestra todo el resultado. Le vamos a comparar. Entonces está todas las sumas. Dice que en las combinaciones en AB en la posición 5, 10, 15, 25 nos está dando 6. Vamos a corroborar. Tenemos lo siguiente. En la posición 5 da 6. En la posición 15 da 6. En la posición 20 da 6. La posición 25 da 6. En la posición 30 acabo de descubrir un error acá. Vamos a corregirlo. Dice que es en las sumas A, en la posición 20. ¿Qué está pasando? Dice 1, 1. Aquí es la secuencia, sería el 2. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que ya hemos corregido nuestra pequeña falla. Para esto es que se hace y se depura, se corre nuestro procódigo para poder depurar las fallas o lo que no coincida con la realidad. Entonces probamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a decir nuevamente que es 6.
Ya sabíamos que estaban en la posición 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces vamos a verificar si eso es cierto. La posición 5 es 6, la posición 10 es 6, la posición 15 es 6, la posición 20 es 6, la posición 25 es 6, la posición 30, sigo teniendo el mismo problema, pero voy a tratar de revisar a ver qué estoy fallando. Continuando con la ejecución, está. Entonces, si en el 6 tenemos 11, vamos a hacer la comprobación para el 4, nos daría que tenemos 9 posiciones. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Digitamos la constante que va a ser 4 y vamos a contar cuántas combinaciones tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está correcto. Vamos a hacer otra prueba más. Ahora voy a decir qué pasa si tengo, le pido que la constante sea 0. Pues por lógica debe ser 0 porque 0 en nuestra combinación de arreglos no estamos digitando el 0 sino solo de 1 a 6. Entonces no tendríamos ninguna combinación. Vamos a probarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a digitar que la constante sea 0. ¿Qué pasa? Ahí me está mostrando lo mismo. Todas las sumas, pero no me está mostrando combinaciones porque no hay. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a probar con la constante 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a decir que la constante va a ser 1. Todos sabemos que si yo sumo 1 más 1 da 2. O sea, no hay una combinación que me dé 1. Vamos a ver si es cierto. Me está mostrando todas las sumas, cada una, cuánto vale, pero me dice que no hay ningún número que dé el sumado de 1. Correcto, estamos bien. Voy a decirle otra constante, digamos que ahora vamos a trabajar 8. Entonces vuelvo a hacer toda la operación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que mi constante es 8. Dice que si hay combinaciones. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos 2 más que el 7, o sea que está correcto. Voy a hacer una prueba más. Vimos que en este tenemos la posibilidad de que nos sume hasta 12. Voy a preguntarle que qué pasa si le pido que la constante sea 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la constante queda 12. Me va a decir que hay 2. Ya está correcto. Voy a redecer 1 y voy a pedir el número mayor de 12. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Decirle que me muestre 13. O sea, él me verificó que hay sumas, pero que no hay ninguna que dé 13.
Siendo así, hemos terminado con nuestro código para crear un arreglo que al digitar los números del 1 al 6 para el arreglo A y del 1 al 6 para el arreglo B, sumarse entre los dos y sacar combinaciones posibles para crear una constante y definir si esa constante en las sumas o en los arreglos es cuántas veces se combina, se, se encuentra. Así doy por terminado el ejercicio. También nos han pedido que debemos crear un diagrama de bloques. Entonces voy a guardar. Hay una posibilidad de esta para dibujar el diagrama de flujo o también desde archivo. Le digo, es más rápido. ¿Por qué? Porque ya lo guardo en el destino. Si lo hago acá me lo presenta en otra ventana y me tocaría volver a borrar. Yo lo voy a hacer directamente acá para que me quede en la carpeta donde tengo todos los trabajos de presentación. Dice, hay muchas opciones para convertir también a otros lenguajes de programación y también al diagrama de flujo. Entonces le digo diagrama de flujo. Me está pidiendo que si un tipo clásico, sí, que es el algoritmo y el arreglo, sí. La ventana completa, incluir colores, claro. Le digo guardar. Él me está diciendo en dónde estoy guardando. Entonces yo tengo una carpeta que se llama actividad 5 donde estoy cargando todas mis entregas. Voy a llamar como JPG, que es el formato que me piden. Le digo guardar. Voy a mi carpeta. Dice que llama guardar. Voy a buscar mi carpeta para ver. En esta carpeta estoy guardando tanto mi pseudocódigo como mi diagrama de flujo en JPG. Lo voy a abrir, le doy vista previa. Como es tan grande se ve muy pequeño. Vamos a tratar de agrandarlo. ¿Qué nos está explicando acá? ¿O qué encontramos acá en nuestro diagrama de flujo de datos? Es el mismo sistema que damos en código, pero de una forma secuencial a través de unas gráficas para entenderlo mejor. Aunque ya cuando uno se empiece a familiarizar con el tema del pseudocódigo, es más fácil realizar los códigos o los programas o los trabajos asignados a través del pseudocódigo, que es mucho más fácil. Entonces aquí nos está mostrando los arreglos creados, ¿sí? Entonces yo quiero saber esta gráfica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Puedo mirar acá y acá me dice comandos y estructuras para los diagramas de flujos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá un ciclo. Y si con estos botones pueden insertar instrucciones o estructuras de control en el pseudocódigo. Como bien acá vemos, tenemos varias estructuras de control o arreglos creados para tener nuestra solución. Es básicamente el mismo sistema. Esta figura que está marcada en verde representa la salida de información al usuario. Esta que está en amarillo significa o se refiere a leer lo que está ingresando el usuario y guardarlo en una variable de tamaño 6. ¿Por qué tamaño 6? Porque le estoy pidiendo solo 6 números. Después hago un arreglo. Tengo que crear una variable para ese arreglo, para que me almacene estos datos en unas variables. Y le estoy diciendo que empiece de 1 a 6, es el espacio que tengo. Ya aquí asigné, tengo mi variable, quiero mostrarle al usuario que el número que debe ingresar. Entonces, como quiero que lo ingrese.
no para que no me digite otro número, sino los ingrese en orden. Leo los datos que me está ingresando nuevamente. ¿Por qué va? Porque estoy aquí definiendo que es sí, para que en la pantalla se me vean los 6 números. Cada vez que va entrando uno y le dé enter, va apareciendo el siguiente. O sea, si yo aquí empiezo en 1, sucesivamente hasta el 6. Hago el mismo proceso para capturar los datos del segundo arreglo. Después de esto, le pido al usuario que me digite una constante. La leo y asigno a una variable la constante para ser guardada y utilizada nuevamente. Acá voy a hacer otro arreglo nuevamente del tamaño 36 que lo voy a llamar suma A. Entonces estoy definiendo las 36 posibilidades que tiene mi arreglo, ingresando los números en el escalón A y en el escalón B para sacar las combinaciones posibles. Lo que me indica que tenemos 36 posiciones. Creo un índice que va desde el 1 al 36 para que me muestre en pantalla las 36 posibles sumas que se obtuvieron de suma A, o sea, con el arreglo A y arreglo B, las combinaciones. Esto mismo se hizo, bueno, y a la final estoy diciendo al usuario, mire, estas son las posibilidades de valores sumados entre el arreglo A y el arreglo B, y se lo presento al usuario. Esto se duplica, pero ya en vez de mostrarle en el lado A la suma, le digo suma B, y acá en cambio de arreglo A pongo arreglo B, que si en mi caso yo le puse variable número, y arreglo A, que ya variable. Tenemos también 36 posibilidades y creo un subíndice del 1 al 36 para que me organice mi arreglo y me mueve, se me lo y me sea mostrado en ese orden en la pantalla. ¿Qué hago al final? Le muestro las sumas posibles, las combinaciones que hay entre BA de acuerdo a la suma entre el arreglo B y el arreglo A. Ahora voy a hacer unas posibles. ¿Por qué lo llamé posibles? Porque son las combinaciones totales que tengo de acuerdo a la constante que me están ingresando. ¿Qué quiere decir? Que si la constante es 7, la suma B entre el arreglo B y el arreglo A me debe dar 7. Lo mismo para el arreglo, para las sumas B, A, B. Entonces son 36 posibilidades. Entonces las declaramos todas para las posibles A. Y también se hace lo mismo. Esto sigue siendo muy parecido a lo que hemos visto. Nuestro subíndice y declaramos desde dónde inicia hasta dónde debe terminar todo el tamaño de nuestro arreglo. Esto mismo se duplicó acá. ¿Sí? Acá adicional tengo que un sí para decir que si la suma A con el tamaño P es igual a la constante que definió el usuario, entonces si sí, hacer lo siguiente. Estos son espacios o algo que hice como de decoración para que mi presentación al usuario sea más entendible y se diferencie de la parte los posibles B. Si no pasa nada, no hago nada, continúo con mi ciclo. Esto mismo lo definí para nuestros posibles B. Es exactamente igual que A porque son idénticas, aunque lo que tomo es que estoy leyendo primero el arreglo B y después el arreglo A. Defino un nuevo subíndice y le digo que ese subíndice va a estar desde 1 a 36 para que me dé son las posibles o los arreglos que tengan las cantidades de arreglos que tiene. Hago lo mismo, hago un ciclo sí para comparar si la suma que hay en B, o sea, que está manejando el arreglo A,
las posibles, o sea, 36 es igual acá. Entonces, lo mismo que ayer, pues muestro que vea está en la posición tal y estos adornos para que sea entendible. Por eso vimos en la ejecución un poco más claro los resultados. Muchas gracias.